Bien, qué bonito comienzo. Sí, yo creo que sí. Oh my ¿no? God. No, y está bien porque está uno tranquilo, ¿no? Está como más relajado. Se hace todo y se ve todo de otra forma, dicen. Las personas que viven en pareja tienen mejor defensa inmunológica, suelen vivir más. Fíjate que cuando uno enferma en pareja sabe que va a recibir cuidado, ¿no? Eso es importante. Y esto, no vivir en tensión es una cosa que es buena para el organismo. También es verdad que cada vez más hay personas que deciden vivir solas, ¿no? O personas que han tenido varias rupturas y que deciden ya, dicen un poco, mira, no hay remedio y yo no voy a tener más relaciones ni lo voy a intentar más en el futuro. Pero en general, vivir en pareja es positivo para la salud física y también para la salud psicológica, ¿no? Sí, dice que está estudiado y además Sí. bien estudiado y reconocido que se vive más tiempo la gente que vive en pareja. Sí, Creo que había leído algo así. Son más longevas las personas que viven en pareja. Exacto. Estadísticamente es así. Se vive muchísimo más si se vive en pareja que si se vive en soledad. Se tienen menos enfermedades si se vive en pareja que si se vive en soledad. Hay mejor respuesta inmunológica. Y las personas que reciben afecto físicamente tienen también mejor respuesta inmunológica, ¿no? El despliegue químico cuando recibimos caricias es brutal, ¿no? Claro. Y luego el sexo. Esa es la parte bonita, sí, claro, el sexo. Pero luego, dentro de las preguntas frecuentes, porque la gente cuando va al psicólogo es porque tiene algún problema. O que algún problema manifiesta otro más grande que está detrás, que suele ser lo más común, ¿no? España está este año es líder nacional en ruptura, con 3,3 puntos sobre 1000. Esto quiere decir, Sonso, que cada vez hay más personas que tienen relaciones de corta duración. Y una explicación que vamos a entender para esto está relacionada con la frustración. Cada vez toleramos menos la frustración. Hemos pasado de un modelo en el que las mujeres vivían en matrimonios donde incluso recibían sufrimiento, daños físicos, abuso y se mantenían en esos matrimonios por una cuestión cultural. Cuando se produce la liberación. Y económica, claro, sí, económica. Sí. Pero fíjate que incluso mujeres que eran independientes económicamente estaba mal visto que la mujer fuese independiente, ¿no? Ser una mujer independiente, y todavía hay personas que ven a las mujeres independientes como ambiciosas, un rival más fuerte, con objetivos ocultos. Sí, siempre tendemos a tiranizar. Rara. Sí, solitaria. Que estará tramando, sí. ¿no? El otro día me decía una persona... ¿Qué querrá? El otro día me decía una persona... Tú dirás lo que digas del sexismo y todo eso, pero 3 mujeres juntas en el trabajo, eso no hay... Siempre van a dar problemas, ¿no? Fíjate. Este lenguaje... Así, ese lenguaje. Sí, como si fuese propio del sexo, ¿no? Como si fuese propio del sexo generar un problema en el trabajo. Tremendo, es ridículo. Tremendo. Además, estadísticamente es falso. Bueno, pues la cuestión es que pasamos de ese modelo donde al final tú tienes un matrimonio y mueres en él aunque seas inmensamente triste, sí, a un modelo vamos al contrario absolutamente. Claro, donde estamos esta generación es contrapolarizada, que es no te aguanto ni esto. Fuera, pero mire, vete. ¿y por qué? Viene la persona a consulta y digo, ¿pero por qué han roto la relación? Y dice, ¿porque no me contestaba el teléfono? Ay, sí, es muy fuerte. No, lo dejé por un WhatsApp. Entonces, eso se ve hoy en día, es cierto. Hemos creado un ecosistema en el que a los niños pequeños se les pone un ungüento en la boca que evita que sientan dolor cuando le están saliendo los dientes. Vivimos en una cultura donde a poco que tenga un poco de jaqueca toma un medicamento. Entonces al final lo que estamos consiguiendo es que somos pocos tolerantes a la frustración. Somos una generación no dolor. Sí. No somos capaces de permanecer en la frustración, en los conflictos, y las relaciones muchas veces se miden por la cantidad de crisis que se han superado. Claro. Generalmente cuando se valora qué le pasa a las parejas después de tener una gran crisis de pareja, sucede que dicen, ha mejorado muchísimo la intimidad y la pasión. Justo después de resolver la crisis. Sí. Y es verdad que rehacemos el contrato de pareja y luego la relación da un salto cualitativo después de cada crisis. Cada vez nos cuesta más permanecer. Yo lo he contado muchas veces en conferencias, en la consulta. Yo he tenido crisis de pareja de 1 año completo. Estar en crisis. ¿Y van los dos a consulta? A veces sí, a veces uno va y la otra persona siente que no lo necesita. Depende de cada caso. Hay crisis que están más relacionadas con algo que me está pasando a mí. Claro. Llevo desempleado demasiados meses, estoy cada vez más revuelto, me siento cada vez más triste y esto tiene un efecto en la relación. Otras veces pasa que la sexualidad va pasando al fondo y cada vez tenemos menos intimidad sexual de calidad, menos contacto, y empiezo a sentir cosas por otras personas,
imaginar, a tener fantasías con otras personas, y esto es perturbador para mí, por ejemplo. Menos tiempo. Hay otras relaciones que no, depende. Sí. Bueno, tantísimas cosas que hay que hablar, pero no sé por dónde seguir. O seguimos saltando o seguimos con pareja, porque esa es la parte positiva, digamos, del amor, pero la negativa en este caso, supongo que mucha gente viene al psicólogo por temas sexuales, que tú los derivarás seguramente a la sexóloga en este caso, ¿no? Como a nuestra querida Jenny. ¿Viene la gente a consulta por temas sexuales o se deriva directamente a la sexóloga? Sí, o al sexólogo? Sí, pero genera muchísima vergüenza la sexualidad. Todavía. Sí, entonces se hacen muchas consultas online, o la gente, sabes que la gente llama a la radio y dice, tengo una prima lejana que tiene un bulto. Nos da mucha vergüenza la cuestión sexual, ¿no? Qué bárbaro. La Iglesia ha ensuciado la sexualidad. Sí. Bueno, me pasas por aquí una nota buenísima que dice: duración de los matrimonios hasta la fecha de la sentencia 18,8 años. Me parece mucho, ¿no? Sí, no, en serio. Matrimonios disueltos por divorcios 15,4 años. Matrimonios separados 22,2 años. Tiempo entre el matrimonio y la nulidad 7 años. Sí, o sea, cada vez es más corto todo. Exacto. O sea, y vuelve a salir el número 7, siempre, el mágico número 7, ¿no? Que dicen que es pues la media de lo que dura un matrimonio, en este caso. Sí, ¿no? algunos expertos de la cuestión relacional dicen que el primer, el tercer, el quinto, el séptimo año son los momentos de crisis más importantes, y que a partir de ahí las crisis cada vez son menos severas y de más corta duración. Todos hemos tenido una crisis de primer año. Sí. Es el momento en el que la pareja ya empieza a oler a sudor. En los top 10 siempre sale Canarias, ¿eh? Vale, perdona. No, está bien. Sí, siempre sale Canarias. ¿Tendrá que ver el clima? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En las regiones donde hay más horas de sol, la vida social en la calle es más activa y se tienen más relaciones sexuales, hay más enfermedades de transmisión sexual. Qué bárbaro. Hay más conductas de peligro en la calle, pues alcohol, consumo de drogas. Este tipo de cosas no son posibles en Laponia, porque en Laponia no salen ni los osos blancos. Ni los osos salen de paseo, ¿no? El tema que es horrible, este tema lo vamos siempre lo intento pasar rápido porque no me gusta nada, pero existe la violencia de género. ¿Llegan consultas a psicología por esto? Claro. Supongo que eso lleva mucho tiempo superarlo, ¿no? Sí, primero que nada tenemos que decir, condenar la violencia, y tenemos que decir por que supuesto. Si alguna persona que nos está escuchando está en una situación de violencia, debe llamar al 016, y que es un teléfono que no va a aparecer en los registros. Perfecto. Ni va a aparecer, nunca va a aparecer en los registros telefónicos. Dicho esto, es verdad que hay cada vez más personas que están sufriendo esto, y yo me estoy encontrando con gente cada vez más joven. Hay jóvenes entre 16 y 22 años que están sufriendo ya con sus novios, varones, situaciones de acoso, de maltrato psicológico y de abuso. Pero vamos a ver, ¿y cómo se traduce? Eso se tiene que traducir de alguna forma. ¿Qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones, no? Es que las nuevas generaciones leen poco. Entonces, claro, tienen el cerebro oxidado y mantienen todo este imaginario carca y anticuado, en el que existe la diferencia de sexos, en el que el inmigrante es un peligro y es dañino. O sea, todos estos eslóganes que nosotros superamos en los años 70 y 80 sobre la xenofobia, el racismo, la homofobia, por supuesto, a partir de los años 80, el sexismo a partir de los años 60, están volviendo ahora, ¿no? Pero están curiosos, son tan jóvenes, me hablas 16, 22 años, pues son de una generación que los padres trabajan, la madre está afuera, entonces no entiendo de dónde... Fíjate, mi proyecto fin de carrera fue sobre una cosa que se llama sexismo ambivalente, que Glick y Fiske son unos señores que descubrieron que el sexismo había evolucionado y se había convertido en esta cosa de la mujer hay que ponerla en un pedestal, hay que ser un caballero, hay que evitar que sufran, que es un modo de sexismo, y por lo tanto también es antesala de maltrato. También. Se llama sexismo benévolo, y luego está el hostil, que es la mujer fuera de la cocina está haciendo turismo, todos estos lenguajes. Terrible. Que serían ya propios del sexismo hostil. Bueno, en esa investigación encontramos que las jóvenes adolescentes de Tenerife, porque eso te muestra la de Tenerife, pero eran casi 1000 encuestados, con lo cual podemos extrapolarlo a cualquier persona española, eran sexistas hostiles. Las chicas adolescentes eran sexistas hostiles. Se puntuaban más alto en los rasgos propios del sexismo, que está más relacionado con el maltrato. ¿Y eso cómo se traduce siendo chicas en este caso? Se traduce en que ellas están interiorizando un lenguaje cultural en el que se están sintiendo menos que los chicos, menos válidas que los chicos,
y por lo tanto están legitimando y soportando cosas que siguen existiendo, como que las altas ejecutivas cobren hasta 7 puntos menos. Que los varones, en puestos que son iguales, ¿no? No tienes más que ver el IBEX 35, cuando ves la foto del IBEX 35, solamente hay una mujer en la foto. Y menos mal. Bueno, ahora hay dos porque Botín heredó a Botín. la hija de Botín. ¿Seguimos con pareja y familia o vamos al tema? Como quiera. Depresión. ¿Estás enamorada? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Tú no hablas de tu vida privada, ¿no? No. Gracias. Tristemente, porque además dentro de la depresión tengo aquí distintas notas que son tristeza, llanto, falta de energía, melancolía. ¿Existe la melancolía todavía? Sí, claro. ¿Era una enfermedad o es una enfermedad? La sensación de que hay un lugar o un tiempo mejor que este. Hay gente que se encuentra en ese estado que va al psicólogo. Yo veo fotos de lugares en los que he estado y me siento melancolía. Hombre, sí, pero mientras a uno no le afecte en su vida personal, se supone que estamos bien, ¿no? Claro, estamos bien. Pensemos en una mujer que en un accidente doméstico su hijo de 18 años fallece. Claro. Entonces, aparte de un profundo sentimiento de tristeza y de vacío por la pérdida, la sensación de entrar en una habitación y una sensación de melancolía. Qué bárbaro. Bueno, pero eso no sé qué puedo hacer para volver a un tiempo que ya no existe. Es desgarrador. Y todos hemos perdido a personas que queríamos, ¿no? A todos nos han dicho que no. Por ejemplo, a nivel de romance nos han dicho que en algún momento hemos perdido a alguien, y luego pérdidas más profundas, como la pérdida de un ser querido. Pero como tú bien dijiste hace años, todo eso se supera y se llega a poder hablar de esa persona sin llorar, sin sufrir, sino recordándolo de otra forma, ¿no? Las personas que están en situaciones así o que tienen personas cercanas pueden leer a una mujer que se llama Kubler-Ross, con K, Kubler-Ross, con doble S. Tiene un libro que se llama La muerte es un amanecer y tiene otro libro que se llama La rueda de la vida. Kubler-Ross fue una terapeuta que se especializó en acompañar a personas que estaban en los últimos días de su vida, personas que tenían enfermedades graves, enfermedades crónicas, y les acompañaba en los últimos momentos. Era terapeuta, digamos, de paliativos. Me imagino ese libro. Pero es maravilloso como acompañamiento de todas esas preguntas que nos hacemos cuando perdemos a alguien, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué estoy enfadado ahora? ¿Por qué me viene a cuestión la idea religiosa que viene a cuestión en los procesos de duelo, ¿no? Claro. Bien crisis de fe o bien personas que no habían desarrollado una fe muy profunda y que empiezan a desarrollarla. Perfecto, unos investigadores descubrieron que hay una región en el cerebro específica para la fe. O sea, nosotros tenemos una parte del cerebro dedicada a creer. A creer en lo que sea, ¿no? Sí, que en una de las fases del proceso de duelo. Soy yo, perdón. Acaba de sonar un grillo, señora. Es mi grillo. Yo tengo un Pepito Grillo. Lo amo. Pues eso. Entonces, volvemos al tema de la depresión, porque tristemente sigue siendo uno de los temas más... Sí, es la enfermedad más frecuente, la psicopatología más frecuente. En los últimos años, en los países más importantes de la Unión Europea, Francia, Italia, Reino Unido, España, se ha multiplicado por 300 el consumo de antidepresivos. ¿Por 300? Yes. Eso está queriendo decir dos cosas. Por un lado, lo que hablábamos de esta cultura de no soportar, esta sensación de siempre estar siendo medicados para superar las cosas, ¿no? A poco que no puedo dormir, no me pregunto si las 4 sartenadas de papas que me comí para cenar están teniendo una relación, sino me pego una pastilla y entonces me quedo frito con el saco de papas dentro. Sí, me encanta. Tengo Anabel, no te conocía, estaba loca por conocerte. Claro. Y si quieres hacer una pregunta, por supuesto. Precisamente en este tema de depresión, la mayoría de los casos de depresión tienen que ver con pérdidas. A lo mejor no pérdidas de un ser querido, sino pérdidas en diferentes ámbitos. Y hay personas que pueden estancarse en alguna de las fases de... ¿Cuánto tiempo pueden llegar a estancarse en este tipo de fases? Muy buena pregunta. ¿De dónde eres? Mexicana. No me lo puedo creer. Sabía que se iban a gustar, ¿eh? Amo México yo. Yo también lo amo y ella es divina. Ella me echa una mano. ¿De dónde eres? Soy nacida en San Luis Potosí, pero radicada en la frontera norte de México. Bravo.
Licenciada en comunicación. Bravísimo. Bueno, perdonen, quitando esto, es una muy buena pregunta. Existen didácticamente se han dibujado ciertas fases del duelo, ¿no? Un momento en el que nosotros negamos la pérdida, otro momento es que negociamos, entramos en un lenguaje en el que estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿no?, que me hubiese llevado a mí, etcétera, etcétera, y un momento de profunda tristeza, ¿no? Y luego está la aceptación. Hay personas que efectivamente cuando no lo resuelven, y consideramos un proceso de duelo no solo la pérdida de un ser querido, también la pérdida de un empleo, la destrucción de una casa, accidentes naturales que sobrevienen en una comunidad, etcétera, etcétera. Cuestiones médicas como por ejemplo intervenciones médicas donde se extirpan los senos o el útero o perdemos alguna extremidad, este tipo de daños también pueden cursar como un proceso de duelo. Sí, al fin y al cabo es una profunda tristeza que nos prepara para la despedida. Hay personas que cristalizan en una de las fases, estas personas necesitan terapia. En general yo recomiendo que siempre haya un chequeo de apoyo, no por nada, sino preventivamente para ver cómo estamos y qué necesitamos. Nunca un profesional serio va a extender la terapia. Y hay muchas personas que vienen en situaciones de duelo y en 1 o 2 sesiones vuelven a casa, porque se trata simplemente de chequear cómo lo estás llevando. El terapeuta no puede hacer mucho en el duelo, solo apoyar. O sea, no hay una cura para el duelo más que el apoyo. Pero es verdad que las familias, en general la sociedad, rechaza la tristeza a medida que pasa el tiempo. Si la primera semana que tienes una amiga que lo está pasando mal, tú te echas 4 cortadas con ella. Al mes le contestas nada más que 2 WhatsApp. A los 3 meses le dices que estás muy ocupada. Y cuando ha pasado 1 año, la gente con depresión que está triste está sola. Esos son los momentos más críticos para el acompañamiento en la depresión, ¿no? ¿Cuáles son los signos que podemos ver de una persona que está pasando por un proceso de este tipo? Baja higiene física, una persona que se descuida cada vez más, tiene mal aliento, o huele a sudor, o no se lava la cara por la mañana, está despeinada, una persona que habitualmente se retocaba un poco con maquillaje y ya no lo hace. Luego en el caso de los varones, no darle importancia, ir un poco desaliñados incluso en la vestimenta. Poca energía, ¿no? La sensación de que no tengo energía disponible, ni para ducharme, ni para hacer nuevas iniciativas, y luego cambios en el apetito, personas que pierden el apetito o que empiezan a engordar porque están voraces y cada vez tienen más hambre. En general, aparte la tristeza manifiesta, ¿no?, que se nota en el rostro, la tristeza se nota en los ojos, en el tono de la piel se vuelve gris en las personas que están tristes. Curioso. Fíjate. Sí, nos volvemos un poco azules sol, también, ¿sabes? Es como si se enfriara el alma. Entonces, fíjate que en inglés, para decir tristeza, se dice blue. Se dice blue. Curioso. Azulón, como azul. Qué cosa, y esto lo podemos ver cuando ves a otra persona, puedes notar efectivamente que está triste. Y luego el llanto, que es la manifestación más importante de la tristeza en público. Bueno, yo voy pasando de un tema a otro porque hay tantos temas de los que hablar y hoy en día, desgraciadamente, otro de los temas y preguntas más frecuentes son lo que tiene que ver con la ansiedad, el estrés, el pánico, las fobias, todo esto. ¿Y cuál es la pregunta? Que pase el Trivial Pursuit. La pregunta es que, o sea, después de la depresión o junto con la depresión está la ansiedad, ¿no? Sí. Que genera todo esto, sobre todo crisis de pánico, que hay gente que incluso cree que va a morir y no tiene ninguna enfermedad. Sí, son cuestiones independientes, aunque a veces pueden venir juntas. Cada vez y hay una epidemia de personas que están sintiendo ansiedad, es cierto. Esto, ¿sabes con qué está? Te va a sorprender. Esto está relacionado con la cultura de ser independientes que hemos generado. El hecho de que no tengamos una construcción comunitaria, el hecho de que cada uno vaya a su bola, entonces tú no cuentes tus proyectos porque te lo van a fastidiar, no se lo digas a nadie, y entonces estemos en contra del vecino, todo esto está favoreciendo que sintamos ansiedad. La función básica de la ansiedad que se ve dañada es la respiración. Se interrumpe la respiración. La persona cuando tiene un ataque de pánico tiene la sensación de que sobreviene la muerte, no puede respirar, el pecho le pesa. Se nos corta la respiración cuando sentimos ansiedad. La respiración se acelera cuando sentimos ansiedad. El oxígeno es el principio básico de la vida. O sea, la cosa más básica que sostiene la vida es el oxígeno. Respirar. Casi todas las personas que pasan por cuadros y procesos de pánico o de ansiedad se recuperan básicamente en la relación de apoyo terapéutico. Y esto es porque muchas personas viven con insuficiente apoyo. Gracias a Dios se recuperan, ¿no? Claro, todos los organismos necesitan un suelo para crecer. Y nosotros no le estamos dando importancia a la función de dar y recibir apoyo.
Fíjate, hemos llegado a las 11:30 de la mañana. Hay muchas personas. No he hecho ni 10 preguntas. Profundamente solas, personas muy tristes que tienen ahora mismo una intimidad muy desgraciada y que están súper sonrientes con la mano en victoria en Instagram. Sí, eso seguro, claro. Eso seguro. Y esto tiene una expresión directa en las nuevas psicopatologías, el modo original en el que la gente está enfermando hoy en día. Bueno, por darle un toque divertido siempre, tú sabes que yo me gusta darle un poco de alegría a todo, porque dentro de la tristeza siempre hay que buscar la alegría. ¿Qué opinas de que el Papa Francisco se haya hecho su propio Instagram con el nombre de Franciscus? Creo que es divino, a mí me parece divino. Yo creo que el Papa Francisco me parece uno de los líderes de opinión más importantes en este momento. Por eso, qué inteligente, ¿no? Hacer su propio Instagram. Me gustaría cenar con él, con Snowden, con Lady Gaga. Fíjate. Con Tim Cook. Pero todos juntos en la misma. Todos juntos. Sí, creo que es un buen estratega y es un hombre muy inteligente. Y está sabiendo darle a la Iglesia lo que la sociedad está necesitando. Y está siendo bastante ágil, me sorprende que siga vivo. Sí, estamos de acuerdo. Vamos a hacer una paradita, si te parece. Cogemos un poquito de aire, ponemos el aire acondicionado bien, que no lo hemos conseguido todavía, y regresamos enseguida. ¿Me das permiso para abrir los teléfonos? Oh, claro. 928 47 67 27, 928 47 67 25. Estamos aquí para ayudar. Tenemos a Ariel Denis aquí en vivo y en directo, así que si tienen alguna pregunta, consulta, aprovechen. Volvemos enseguida. Ahora. Intermedio, hablando, haciendo consultas. Anabel le hacía una buena pregunta a nuestro psicólogo. Si quieres repetir. Una pregunta con excelente respuesta que ahorita lo va a... Ahorita. En este momento lo va a enviar. Me encanta. A ver. La pregunta era, ¿cuál es la razón por la que acuden más a su consultorio? ¿Qué es lo que necesita la gente o cuál es el mayor problema que tienen? Verás. Realmente las personas vienen a pedirme permiso. Vienen a buscar apoyo para ver si están haciendo lo correcto en su separación, en lo que hacen con sus hijos, en tener un amante o 4 amantes, o en dejar el trabajo, o en demandar a su jefa. Vienen un poco a buscar apoyo, lo que hablábamos antes. Necesitamos apoyo y poder confiar de la ayuda de alguien. ¿Cómo se decide la mayor parte de las compras? Buscando por internet y luego preguntándole a alguien. Siempre tratamos de validar las decisiones que tomamos a través del otro. Pues sí. Eso es, ¿por qué la gente necesita permiso? A ver, nosotros... Esa sería la siguiente pregunta. Porque estamos organizados así y es fantástico. Somos seres gregarios y lo que pasa es que nos han vendido culturalmente porque interesa que nosotros no estemos en comunidad, porque consumimos más si sentimos ansiedad. Nosotros compramos por ansiedad. Fíjate y por miedo. Entonces, es más interesante que nosotros estemos separados y peleados entre nosotros. Pero lo guay es como los gorilas, que están todos en comunidad. ¿Para qué vamos a comprar 1 kilo de pavo cada uno si podemos comprar 5 pavos, una comunidad de 10 personas y cocinar juntos? Qué bueno. La idea del pensamiento comunitario es mucho más barata y es mucho más sana. Pero una sociedad sana es una sociedad que consume poco. Porque si uno está sano, no necesita tanto para ser feliz. Nos hemos quedado en silencio. Te vas para atrás. Bueno, más temas tengo yo aquí porque hay tantos temas de verdad. Insomnio, adicciones, dolores crónicos. Es decir, el que no cojea de una pata, cojea de otra, ¿o no? ¿Eso está pasando? ¿Es así? Todos somos un poco neuróticos y todos tenemos sufrimientos, todos. Unos por unos asuntos y otros por otros. Esto es así. Así es. No hemos tocado el tema del estrés, pero creo que hay que tocarlo en un programa así como resumen, cómo está afectando y cómo sigue afectando pues todo lo que tiene que ver con la falta de recursos, la recesión, aunque nos digan que no es recesión económica, y ya por poner el punto divertido, por no tener un gobierno. por darle un poco de alegría al programa. El país en blanco. El país. ¿Y dónde escuchaba yo eso esta mañana? España como una marca blanca, ¿no? Esta mañana escuchaba yo eso, que fui a comprar pintura en una ferretería y decía, no sé qué, estamos sin gobierno, y decía otro, pues ahora estamos mejor. Digo, la gente cómo es, ¿no? Totalmente anárquico. Sí, es siempre revolucionario. Lo que está pasando. Ahora estamos mejor que nunca, como no hay nadie en el gobierno. Lo que está pasando es terrible. Es alucinante, ¿no? Es terrible. Y eso también cómo afecta a las personas. Además de que bueno, ya se esta incertidumbre que tenemos en el diario de hacer. Bueno, ¿qué más haces si tampoco tienes gobierno? Perdona, pues México. Sí. México. Claro. Este gran territorio donde por una cuestión cultural y política se ha dañado a todos los pueblos indígenas. Sí, qué pena. Este comportamiento en México. O sea, que es un sitio riquísimo. Las personas que han ido a México es alucinante.
Lo amas, ese país. Los Estados Unidos de México, hola. Claro, es que no te das cuenta, es un lugar gigante, hermosísimo, ¿no? Entonces vas a Acapulco y entonces, bueno, estás allí en una villa privada con unas amigas y cuando vas al centro están los edificios fantasma abandonados, ¿no? Pues una de las regiones más peligrosas ahora mismo. Claro. Donde ha pasado esto de los estudiantes, que pasó el año pasado. O sea, hay un interés, suena un poco conspiranoico, pero es que hay un interés de los poderes de mantenernos separados y en disputa, ¿no? Cuando hay muchas naciones, como la nación mexicana, que funcionaban perfectamente por sí solas. ¿Cuántos temas de los que hablar? Qué interesante. ¿Has visto? Ella quería estar aquí con nosotros hoy y está disfrutando muchísimo. ¿Cómo? No sé si es chico o chica el que está ahí al otro lado. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, caballero. ¿Su nombre? Muchas gracias. Leopoldo. Leopoldo. ¿Quiere hacer una consulta, supongo que a nuestro querido Ariel Denny? Más que de consulta, algunos comentarios y consulta también, porque yo le quería comentar las imágenes que se veían el otro día que para mí es un fenómeno de masas tremendo, la llegada del equipo Real Madrid a esta ciudad, y que se montó una acogida, un recibimiento en el aeropuerto, algo muy por encima de otras ocasiones, ¿no? Sí. La gente necesita ídolos de una manera tremenda. Yo creo que también buena pregunta, en parte porque los políticos no están dando la talla. Eso está claro desde hace décadas, ¿no? Y después las imágenes en el Hotel Santa Catalina, tanto cuando estos jugadores del Real Madrid llegan como cuando ya se van se despiden para ir al estadio, ¿no? Sí. Entonces aquí una cosa, a mí me resulta, de verdad, en mi vida tengo 70 años, y soy doctor en ciencias del mar y todavía sigo con mi mente caliente. Se le nota. Bien. Y entonces veo esto y digo, esto nunca se había visto, o si se había visto, pero no tan exacerbado. Claro. Lo cual a mí me quiere decir que estamos pasando una época realmente psicológicamente o psicoemocionalmente terrible, tremenda, y ya me callo para que hablen ustedes. Qué buena pregunta, Leopoldo, gracias. Es súper interesante. El otro día Leopoldo estaba viendo un documental, Leopoldo, sobre Bette Davis, que parece que no tiene nada que ver, pero ella viene a un festival de cine en España a recibir un premio a toda su carrera, y ella fallece justo después de este viaje, ¿no? Ella se enferma de gripe aquí en España, la llevan a París y finalmente fallece en un hospital americano en Francia. Y yo estaba observando cómo era el comportamiento con los famosos en aquella época, ¿no? Justo curioso. Estaba analizando esto de cómo era el comportamiento de los ídolos, y es verdad, tiene toda la razón lo que estás planteando, porque hemos trivializado a quién nos fijamos nosotros. Es decir, un ídolo contemporáneo fascinante, y pueden buscar en las hemerotecas, fue por ejemplo Albert Einstein, ¿no? Que nadie lo entendía, pero que era un ídolo, pero era un ídolo para personas que no lo entendían, ¿no? Ahora hemos ido a un lenguaje, si te das cuenta, que está muy relacionado con el consumo. Estamos creando ídolos que generan ventas, que generan plusvalía, ¿no? Lo vemos en el fútbol clarísimamente, pero también lo vemos pues con fenómenos de MTV como Gandía Shore y estos programas, o Gran Hermano, ¿no? Que son paquetes que ya vienen con el CD de música dentro, con el aparatito para hacerse abdominales y hacer deporte en casa. Realmente son formatos de entretenimiento donde hay producto y no al revés. Claro. Qué bueno. Muy interesante lo que comentas. ¿Puedo hacer otra observación? Claro que sí, Leopoldo. Fantástico que nos haya llamado. Llámanos todos los jueves. La enorme trivialización que se está haciendo hoy en día en la publicidad, en la propaganda, tanto la de la radio como la de la tele, de una banalización total y absoluta, una forma de expresiones, de palabras, de gestos, de entonación, digamos, del que habla, ¿no? Exaltando, no deje de venir por la avenida del no sé qué, de Melonera, ¿sabes? Todo eso, lo estoy expresando bien, ¿no? Sí, y entonces es que nos toman coño como si fuéramos tontos, o sea, toman a la gente como si fuera tonta, como si fuera el que se la puede convencer facilísimamente, ¿no? ¿Sabe lo que pasa? Que los humanos recibimos de media, se cree, 3.500 estímulos publicitarios diarios. ¿Al día? Entonces, claro, entonces llega un momento que el cerebro, Leopoldo, ya no puede discriminar, y por cansancio y aburrimiento compra. Entonces, al final la publicidad funciona por una cuestión de exposición y de captar la atención, ¿no? Si capta la atención, aunque sea un disparate el contenido de la publicidad,
al final uno está cansado. Es como cuando uno, ahora tengo sed, ¿no? Que está haciendo calor, voy a una gasolinera y voy a comprar agua. Pues no te puedes imaginar lo que ha influido la publicidad previa en que yo coja una botella o coja otra. Sí. Claro. Y son decisiones que tomamos en segundos, ¿no? Y evidentemente, pues la industria publicitaria explota esto, ¿no? Bueno, pero de una forma tremenda. Pues yo no voy a insistir más porque habrá más oyentes que... Gracias, me ha encantado que llamara. Leopoldo, bueno, pues te diré cuña aquí a ver si entra usted con 10 participaciones en algún sorteo de los que hace Soles. La mejor llamada hasta el momento. Bienvenido a bordo, Leopoldo, muchas gracias por estar ahí. Pues muchísimas gracias. Gracias, buen día. Bueno, te agradece, yo sé que es una hora complicada. Por favor, unas participaciones extra para el caballero. Claro que sí. Un aplauso, Andrés, por favor, por llamar. Pero caballero, una cosa, la publicidad funciona, que si no yo no puedo hacer el programa, por favor. Sí funciona, pero tiene razón, hay algunas que son un poco sí, mira, ridículas, claro, ¿no? es bueno que digas esto. Sí. No quiero caer yo en algo también que es como una exageración de que la publicidad es algo malo. La publicidad es algo positivo. Cuando un mundo maravilloso, la comunicación funciona y funciona muy bien. Que soy creativo publicitario también, claro, que trabajo en el ámbito empresarial en ese sentido. Sí. Pero es importante que las empresas de la nueva era lo que están haciendo es haciendo que las cosas funcionen y cuidando y dignificando al cliente a través del uso de la verdad. Sí. Son las empresas que van a tener éxito en el futuro, ¿no? Entonces, cuando caigan imperios Inditex porque seamos envenenados por algún tipo de tinte que se ha usado en un mercado ilegal en el que se explotaba a los trabajadores, cuando eso suceda, que está empezando a suceder que se dan este tipo de incidencias, el mundo será poseído por ese tipo de negocios. Bueno, esta mañana me preguntaba Andrés, ¿qué programa repetimos? Hombre, vamos a repetir este programa de Semana Santa, por supuesto, porque estamos hablando un poquito de todo y quería yo preguntarte, como siempre, ¿todavía existe la timidez como consulta? Es decir, hay gente que va al psicólogo porque es absolutamente tímido, introvertido. ¿Sí? Sí, siempre la timidez ha sido bastante maltratada. Pensamos que las personas extrovertidas tienen más éxito que las introvertidas. Hay un rechazo al introvertido socialmente. Chacha, di algo. ¿Qué? ¿No? Estuviste callada toda la cena. ¿Yo sé qué? Sí. Tenemos esta reacción con muchas veces. Son raros. Sí, con las personas. No, ella es buena niña, lo que pasa es que está callada toda la tarde. Pero ella es buenísima persona. Hay un rechazo a que las personas sean prudentes, silenciosas, de pocas palabras, reflexivas, ¿no? Rasgos que relacionamos con la timidez. Y hay algunos movimientos, pueden buscar en internet muy divertidos de personas que reivindican la timidez y la inteligencia de las personas tímidas. Es que esa era la siguiente apreciación, ¿no? Suelen ser personas muy inteligentes. No necesariamente. O sea, no hay una correlación entre inteligencia y rasgo de personalidad. Pero es verdad que muchas personas están reivindicando ese tipo de digamos, de temperamento, de actitud de la vida. Y yo que soy muy compleja, muy curiosa. Perdona, en un mundo de exageración. compleja y curiosa. Muy curiosa. Eres como un puzzle de 5.000 piezas. Muy curiosa. La siguiente palabra era complejos. O sea, ¿qué mayor consulta de qué tipo de complejos acude la gente al psicólogo? Qué curiosa, oye. Es una buena pregunta. Gracias. He tenido casos de personas con complejos físicos, pues muchísimos, ¿no? Me viene a la mente una chica bellísima físicamente, ¿no? Muy linda y con tantos complejos, era curioso. Fíjate. Con tantos complejos con su cuerpo. El complejo, la sensación de vergüenza es por comparación. Yo me comparo con un yo que se supone que es mejor, ¿no? Yo me di cuenta que estoy gordo cuando veo la campaña de H&M de Beckham. Hasta que yo no veo eso, yo creo que estoy fantástico. Entonces, sucede, ¿verdad?, que los complejos físicos estadísticamente han sido siempre más frecuentes en mujeres que en hombres. Y un dicho que dice que la mujer siempre se ve más gorda de lo que está y el varón siempre se ve más delgado de lo que está. ¿Ah, sí? Sí. Eso no lo sabía yo. Hay una mayor... ¿Ustedes se ven más delgados de lo que sí. ¡Qué suerte! Yo a veces me veo guapísimo, aunque sea falete, pero me miro y digo, coño, estoy guapo. ¿En serio? Sí, hay mucha más presión social, cultural y a través de los medios masivos a que la mujer cumpla con unos cánones más que en el caso del hombre. Y lo ves, ¿no? Muchos varones entre 40 y 50 años muy atractivos que tienen 10 o 20 kilos de sobrepeso, y esto no lo ves en las mujeres. Lo que se valora en una mujer, por ejemplo, en el mundo de los artistas, es que envejezca sin ganar peso y que además no se arrugue, ¿no? Como que no se arruga a costa de arrancarle las orejas, tirarle el pellejo y volvérselas a poner. Bueno, y hablando Pero hay una defensa de esto, ¿no? Y hay también muchos movimientos que yo amo de dignificar el envejecimiento en la mujer como algo hermoso. Pues hablando de eso, y creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, curiosamente cada vez
A pesar de la crisis, hay más centros de belleza, la gente gasta más dinero en centros de belleza y hay mayor número de operaciones quirúrgicas estéticas. Sí. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Se traduce en que si tú simplemente cogemos ahora El Principito y nos vamos a leerlo al Parque Dorama, pues el mismo libro El Principito, que vale 8,60 €, se lo pueden leer 10 personas. Pero un lifting solo se lo puede hacer una persona cada vez. Y la cuestión es generar consumo. Sí, no, como todo. Al final todo se reduce a lo mismo. Dinero, consumo. Pero la mayor parte de la gente no es más feliz cuando se hacen intervenciones quirúrgicas. Además, estadísticamente, los que se hacen una primera intervención, luego se hacen varias. Tengo un caso cercano, además que me dijo, y se lo dije, no lo hagas. Y me dijo, ¿qué razón tenías? ¿Qué dolor? ¿Qué mal lo he pasado? Digo, es que yo soy anti bisturí. Y todo el mundo lo sabe. O sea que desde aquí, bueno, me van a matar los cirujanos plásticos. me van a matar, pero bueno, retoque sí, bisturí no, a no ser que sea absolutamente necesario. Yo entiendo personas que pues tienen una lesión, tienen un complejo y bueno, y está fantástico, quiero decir, yo creo bastante en la libertad, me estás pidiendo mi opinión y también la parte profesional, pero luego yo creo mucho en la libertad. Cada uno que haga lo que quiera. Quiero poner un grifo en la frente, por supuesto, como el sketch de Mantequi 13 con Melanie Griffith y Antonio Banderas. No lo he visto, pero fantástico. Me puede imaginar. Melanie Grifo, ay, qué bueno, por favor. Cualquiera es libre de hacer lo que quiera. Es cierto que hay personas que necesitan, pues por ejemplo, ¿no? En casos de mujeres que han tenido cáncer de mama es necesaria una reconstrucción del seno. Por supuesto, sí. Y por lo que esto supone muchas veces para la identidad y para la autoestima. Pero siguiendo con eso y las estadísticas, España, yo no sé si es el primero ahora mismo en la Unión Europea, pero uno de los 2 primeros en operaciones de cirugía estética. Lo desconozco. Sé que en América Latina, en Brasil, en regiones así se llevan la palma junto con algunos países como Tailandia, pero desconozco completamente cómo están las cifras aquí. Pues eso me viene cerca a la siguiente pregunta, que son ¿qué tipo de obsesiones, cuáles son las mayores obsesiones que por las que acude una persona al psicólogo, ¿no? Las obsesiones. Quizá esa, verme diferente, verme mejor, cambiar mi aspecto. Fíjate que las obsesiones son algo bastante íntimo, entonces depende de cada persona. Claro. Personas con pensamientos obsesivos sobre la muerte, personas con pensamientos obsesivos, por ejemplo, con celos. Esto se da bastante. Celos del marido a la esposa. Se da con bastante frecuencia. Pues fíjate, me viene a la mente, por supuesto no voy a decir nombres, pero... Por cierto, que estadísticamente se vio en una investigación, que los hombres celosos eran más infieles. Sí, suele pasar. Eso es de cajón, vamos. Pero bueno, me viene a la mente, además, un psicólogo común que conocemos los dos, el otro día en una conversación así, pues tomando un café, le dije, bueno, tú sabes que soy muy curiosa. ¿Qué caso tienes ahora que más te llame la atención? Y me dice, pues precisamente fue eso. Dice, un marido que viene a consulta diciéndome las 10 formas en las que mataría a su mujer. Digo yo, Dios santo, pero esto es verdad. ¿Esto existe? Dice, pues sí. Y yo le decía, ¿pero tú qué hiciste? Dice, pues convencerlo de cómo sería su vida en la cárcel, ¿no? Para que él se diera cuenta que no lo tiene que hacer. Eso existe. ¿A ti te ha pasado cosas así similares? Y existe, todas las mujeres que han muerto es lo que va de Bueno, por supuesto, pero que una persona vaya al psicólogo para contarle las 10 formas en que lo haría. Yo no trabajo con 2 tipos de pacientes, porque no quiero trabajar con esos 2 tipos de pacientes. Tiene que ser ni con hombres que han maltratado a mujeres, ni con adultos que han abusado de menores. Claro. No atiendo ese tipo de pacientes. Y a lo mejor dime. No es mi especialidad, no quiero trabajar con por supuesto. No quiero poner el lado negativo en la entrevista, pero me interesa mucho, no sé la estadística que tenga esta isla, que es maravillosa, y con el sol y con todo lo bueno que tiene, pero los casos de personas con tendencias suicidas en consultas, en adolescentes, mayores, ¿en qué se da más? Fíjate, justo esta semana he tenido un caso de una supervisión profesional por un tema de esto con un menor, con un riesgo de suicidio. El suicidio generalmente se da más en adultos, es mucho más impactante socialmente en menores. De hecho, hay códigos de conducta, pues, por ejemplo, en televisiones públicas y en ciertos entes donde fíjate que las coberturas de los menores que pierden la vida no se suele utilizar la palabra suicidio, es muy raro, ¿no? Son casos muy puntuales. Lo más frecuente es que se den en adultos. Pues mira, fíjate, he tenido tantas cosas bonitas. Bueno, y lo hemos comentado, gracias a Dios, la parte positiva, que en lugares de sol como el nuestro hay menos índice de suicidio. Se supone que en los países nórdicos hay frío, ¿o no? Es que como la gente no vea son soles, pero ella me mira con una cara de di que sí. Di que sí, por favor.
Sí, ¿es verdad o no? Efectivamente, donde hay más sol hay más alegría. Bueno, pues con alegría vamos a terminar con algo de alegría, aunque hemos tocado temas que desgraciadamente son mayoritariamente las consultas por las que la gente suele ir al psicólogo. No hemos tocado, por ejemplo... Una cosa alegre y muy efectiva para personas que no estén pasando por un buen momento, y puede parecer una tontería, pero es muy interesante hacerlo. Venga, vamos. En abril aguas mil, así que aprovechando esta semanita de sol, es asomarse a la ventana y permanecer durante 5 o 7 minutos con los ojos cerrados, dejando que el sol irradie el cuerpo. ¡Qué bueno! Porque nosotros recibimos vitaminas directamente del sol y se reorganiza el metabolismo cuando recibimos luz solar. Somos como cactus. Eso es verdad. 10 minutitos de sol, como dicen las viejillas. La casa embrutece. 10 minutitos de sol. Me han quedado por aquí cosas pendientes como la hipocondria. Hay mucha gente que sufre de hipocondria. Acude al psicólogo por eso. Parece que estás diciendo vacuola. ¿Son hipocondríacos o no? Sí. Me voy a morir, me voy a enfermar, todo eso. No es tan frecuente, pero se da así. No es tan frecuente. Tengo aquí dificultad para hacer... A ver, no es tan frecuente como la depresión o claro, otra cosa. Dificultad para hacer peticiones, fíjate tú. Hay gente que acude al psicólogo porque tiene dificultad para hacer peticiones, o cierto tipo de peticiones. Sí, poner límites. O para expresar sentimientos, creo yo que es exactamente, ¿no? Bueno, son cosas distintas. Hay personas que tienen dificultades para poner límites y para pedir lo que necesitan, y está relacionado con la identidad, el modo en que han construido la identidad y con la autoestima. Si yo me doy derecho a pedir cosas o no. Al momento, siempre en la interacción con el otro uno tiene que decidir entre si se dice que sí a sí mismo o le dice que sí al otro. Claro. Porque al final los dos estamos diciendo la verdad, pero estamos diciendo cosas distintas. Porque tú lo ves desde tu mapa y yo lo veo desde mi mapa. Y hay personas que conservadoramente tienden a decir que sí a lo que dice el otro. Fíjate. Pero lo hacen irreflexivamente, entonces al final tampoco tienen relaciones satisfactorias. Claro, y al final a veces no es de punto de vista, sino es problemas de comunicación, que suele ocurrir mucho, lo hemos comentado también, ¿no? Somos malos negociadores. La portada del último número, no sé si lo pueden buscar, de Harvard Business Review, de la división de Harvard de negocios, la portada son 2 calcetines y habla de el triunfo de las negociaciones suaves. Ah, es muy bueno ese artículo. Bueno. Claro, la nueva tendencia a ser buenos negociadores y que el modelo ya no está cosa antigua de ganar, sino que realmente seamos capaces de satisfacer la necesidad que tenemos los dos. Pues fíjate, hablando de negociar, yo siempre contando casos cercanos, me contaba esta mañana el pintor, porque ayer tenía su juicio de divorcio, le dije, ¿qué pasó a mi niño con tu historia y tal? Y dice, pues nada, no pasó nada, porque al final nos han dirigido a los dos hacia un negociador. Digo, me encanta. La figura es un poco lo que la tendencia ahora es buscar un punto de encuentro y un punto de letrado, sí. La figura del mediador, claro que sí. Claro que sí. Pues, el objetivo es solucionar los problemas, no pelearse. Es eso, negociaciones, nos vamos a quedar con algo positivo. Negociaciones suaves, intentar llegar a acuerdos. Todo el mundo tiene una necesidad de base, descubre que necesita el otro, intenta darle un poco y no te olvides de pedir algo para ti. Y también el tono es importante, siempre. Siempre. Asertividad. Y educación. Respeto. Un poco de educación y de fundamento. Sí, señor. Pues con educación y fundamento nos vamos a despedir por hoy, si te parece. Qué pena, ¿verdad? ¿Verdad que es una pena? Un día tenemos que hacer un radiomaratón de esos disparates que hacían de las 3 que duraban 15 horas. Ay, qué rico, pero con gente que participe y que llame, como nuestro querido Leopoldo, que gracias por estar ahí, por habernos llamado. Ariel, Denis, un placer tenerte aquí siempre. Lo repetimos, claro. De guardar y repetir de los buenos, aunque todos los tuyos son buenos, pero hay algunos que son muy especiales. Vamos a escuchar unos consejitos y nos despedimos con la carta de la comandante. No se vayan.